Hola, hola, bienvenidas de nuevo a 40 y 50 Radiante y Real. Este es el episodio Número 6. Seguimos aquí aprendiendo y educando. Disclaimer, no somos expertas, simplemente hacemos todo desde El corazón. para ayudarnos porque las mujeres no competimos, sino... Nos damos una manita. Ajá. Y como la idea es darnos una manita y lo prometido es deuda, chicas, gracias por sus preguntas, comentarios, por todo el feedback que recibimos en el primer capítulo, en este segundo capítulo, con Sandra de nuevo. Prepárense, cinturones, porque hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para nosotros como mujeres. Estábamos hablando un poquito antes de comenzar y dijimos que es bien importante. Hoy vamos a hablar de la somatización, ¿cierto? Que es bien interesante. Es muy interesante. Segundo, Sandra nos mencionó algo de por qué las mujeres funcionamos desde la muerte, ¿no? Que es cuando nos prometemos... Sí, que a veces las mujeres reaccionamos desde la muerte. Reaccionamos desde la muerte. Hasta que sentimos que vamos a morir es cuando empezamos a querer reaccionar y querer vivir y querer tomar decisiones. Y la verdad es que es complicado. Entonces vamos a hablar de ese tema y muchas cositas más, así que prepárense. Sandra, el micrófono es todo tuyo. Empecemos. Gracias. Bueno, ya saben, mi nombre es Sandra Ramírez, soy directora de la empresa Prana Consulting. Mi enfoque es integral y es ayudar a las personas a través de varios tipos de terapia a que las personas logren encontrar a través de, no sé, si tienen algún síntoma físico, psicológico o comportamental, vamos a buscar cuál es la causa específica a través de terapias complementarias. Porque, bueno, en este caso yo no soy psicóloga, pero sí trabajo las terapias complementarias y tengo la certificación en cada una de ellas, como constelaciones, biodescodificación, terapia gestal y herramientas terapéuticas, todo de manera práctica. Qué lista, ¿no? Wow, es una lista larga, Sandra. Es una lista larga. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué te parece si empezamos con somatización? Con Rebe hablamos mucho, nosotros nos encanta hacer ejercicio, siempre llevamos muchos años de amistad. El ejercicio, la salud, la alimentación nos unió, ¿sí o no, Rebe? Y aquí seguimos. Y también nos sigue uniendo el ejercicio, la salud. Seguimos en lo mismo. Sí. Entonces, es algo bien importante, pero lo que hablamos es que las mujeres entre los 40 y los 50 empezamos con muchísimos síntomas. Claro. Y como hablábamos en el capítulo pasado, pues nos volvemos con un poquito hipocondríacas, ¿no? De que, ay, nos está dando esto por esto por esto. Claro. Pero la parte interesante es que las emociones pueden estar causando eso también. Claro, entonces, definitivamente. ¿Cómo podemos abordar ese tema para tantas niñas, perdóname, sufriendo? Porque sufrimos por todo, la verdad. Entonces... Mira, desde la descodificación lo que trabajamos literalmente son las leyes biológicas, en donde en la primera ley nos dice que cuando una persona tiene un bioshock o un trauma, esta persona lo va a somatizar. Si lo vives con una situación dramática, sin solución y sin expresión, la persona va a somatizarlo. Entonces, es una ley biológica. La persona que hizo la biodescodificación se llama Rick Hammer, era un doctor que era oncólogo. A él le da cáncer cuando matan a su hijo, a él le da cáncer y a su esposa también. Y entonces él empieza a trabajar con sus propios pacientes y ver la relación del cáncer con el conflicto. A él le da cáncer de testículo y a la esposa le da cáncer de seno, que es protección regularmente. Él empieza a trabajar, empieza a hacer sus estudios dentro del mismo hospital donde trabajaba y a través de miles de estudios él lo que logró ver es que cómo las personas somatizamos las emociones. Y entonces él empezó a revisar cómo determinado, por ejemplo, cuando una persona tiene un conflicto de dolor muscular, musculoesquelético, todo lo que es sangre, músculos, huesos, esta persona, el primer punto que debemos de revisar en esa persona es que esa persona está desvalorizada. Esa persona no se siente suficiente. Esa persona siente que no logra el objetivo a veces. A veces, por ejemplo, vemos atletas que se rompen el pie, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Pero es que sí es tan fuerte y come bien y hace todo.
es que esta persona posiblemente siente que no logra el objetivo y que siempre está queriendo Más y hacer y más, y entonces esta persona quiere rendir y luego se desvaloriza porque no tiene los resultados que obtiene. Entonces, esto lo que hace es que el órgano empieza a desgastarse. Entonces, tu cerebro no lo distingue y no va a decir, no, tranquilo, te va a ir bien. O sea, el cerebro, Estás en tú buen le camino. metes el estrés y el cerebro así lo va a meter inmediatamente. A través de un proceso biológico, nuestro cuerpo entra ya sea en una fase activa o en una fase de reparación, el cuerpo empieza a somatizar de diferentes maneras y cuando nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo empieza con el dolor, lo que hay es que el cuerpo ya reparó esa situación. O sea, tu cuerpo dijo, ya no pasó nada, si eres suficientemente bueno, llegaste a tu objetivo, entonces la persona lo que va a tener es un dolor de huesos, de espalda, de lo que sea. Es importante que a veces nos demos cuenta que ya cuando duele, si yo a veces le pregunto a mis hijas que llegan con un dolor, por ejemplo, de espalda, por ejemplo la mayor, que es muy, muy así muy perfeccionista, ¿no? Como una Virgo cualquiera. Entonces llega y entonces ella siempre está así como súper enfocada y a veces el fin de semana siempre le duele la espalda o el cuello. Entonces le digo, es que llegas al punto en el que te sientes tan sometida en la situación que literalmente el cuello es como cuando te estás agachada, Sí, me entiendo. sometida. Sí. Entonces necesitas relajarte más. Entonces llega el momento en que en el fin de semana ella ya está enferma. Porque ya llegó a ese punto, ¿sabes? Pero ella nunca lo distinguió. Entonces es la biodescodificación y este tipo de cuando uno aprende a conocer el cuerpo, aprendes también a darles un estilo de vida a tu familia y a ti misma. Ya no corres al doctor, no es porque no estoy diciendo que no vayan al doctor, es importante. Es importante, sí. Sí, pero sabes que ya no es, o sea, ya no te abruma de, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar aquí, sabes? El susto. El susto, ese microinfarto que te da. Sí, el microinfarto, literal. Cuando tienes un síntoma que a veces es un síntoma que tú sola provocaste. Y es bien interesante porque también otra parte de la somatización que a mí me gusta mucho nombrar es cómo cuando, por ejemplo, tenemos algún conflicto de estómago, que tenemos una gastritis o cualquier síntoma de esófago, bueno, vamos a revisar qué situación no estás pudiendo asimilar o qué situación te abruma, te enoja, con respecto, por ejemplo, a la familia. O cuando vemos una gripa en un niño, niños que constantemente se enferman de gripe, hay que revisar el contexto familiar. ¿Qué está pasando en la familia? Porque posiblemente, en este caso, haya muchas peleas. Entonces el niño está queriendo somatizar. El niño somatiza por los padres también, es importante decirlo. Okay. Y entonces, cuando alguien viene conmigo a las sesiones, casi siempre cuando vienen con un síntoma físico, aparte de revisar lateralidad, estado hormonal y todo eso, porque toda la parte derecha es colateral y toda la parte izquierda es materno-filial, conflictos con mamá e hijos. Entonces ya desde ahí trae también un montón de información, ¿no? Saber si a tu hijo le duele la parte izquierda, híjole, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué está pasando ahí con este síntoma o desde dónde mi hijo lo está viviendo? Digo, no es para culparnos. Pero sí es importante que cada uno de los síntomas aprendamos por ejemplo, aprendamos a hacerlos ser conscientes de por qué son. Ajá, ¿cierto? exactamente. Un ejemplo, Sandra, ahora la enfermedad de moda, estrés. Siempre estamos estresadas, todo nos da estrés. ¿Cómo el estrés se puede presentar como un síntoma en tu cuerpo? El siempre estar estresada, el siempre estar con esta carga. Cansada. Sí, se puede presentar, se puede presentar con cansancio. Nosotros, por ejemplo, en la descodificación, en lo que vemos el estrés son varios síntomas y vemos diferentes situaciones. Casi siempre, obviamente, pues son los picos de cortisol y el sistema nervioso está activado y está muy alterado. Entonces, lo que a veces revisamos es hacer, por ejemplo, yo lo que hago es un protocolo completo de vaciado para saber qué es lo que realmente está estresando a esa persona. Es importante,
Por ejemplo, dentro de los síntomas del estrés puede haber ansiedad también. Y en la ansiedad hay que revisar cuál es el miedo oculto o el miedo real. Sí. También es importante, lo vemos también. Dentro de algunos otros síntomas, por ejemplo, podemos revisar, yo lo divido, por ejemplo, todo lo que son ojos, nariz, boca, todo lo que es sistema reptiliano, Esta parte acá. que se trabaja en esta parte de acá, todo lo que la boca, todo eso que nosotros usamos para sobrevivir, Sí. todo ese tipo de conflictos de repente tienen que ver con la supervivencia. Entonces, este tipo de conflictos casi siempre están en fase activa y si tú tienes un conflicto en tu ojo, por ejemplo, tenemos que ver cuál es el ojo, si está entrando la información o si está saliendo la información. O si está entrando la información o si está saliendo la información. Así es como lo revisamos. Si es en la boca, ¿qué no quiso decir? Es que es muy claro, porque a veces ni siquiera necesitas estudiarlo, ¿sabes? Por ejemplo, si tienes un conflicto en tus manos, me duelen las articulaciones, ¿qué haces con tus manos, Rebeca? ¿Qué es lo que tú haces con tus manos? ¿Para qué las usas? Para todo. Ajá. Para cuidar, Pero, cocinar. Ajá, entonces, ¿y a quién estás dejando de cuidar? O cocinas, pero ¿para quién cocinas? ¿Y qué estás dejando de hacer por ellos? Tal vez hay una culpa, tal vez hay algo más adentro que es lo que realmente son preguntas que nos tenemos que hacer. Simplemente sin necesidad de meternos mucho más allá. O por ejemplo, si tienes algún conflicto a mí me pasa mucho que llegan mucho con dolores de piernas o de rodillas, ¿no? Oye, ¿qué situación has vivido en la cual sientes que haces con los pies avanzar, caminar? ¿Y en qué área de tu vida sientes que no estás avanzando? Ah, pues con mi pareja, con esto. Oh, wow. Así te das la respuesta, así de fácil. Oye, siento dolor en mi espalda. Ok. ¿Qué estás sintiendo? Que siento dolor. ¿En qué parte de la espalda? ¿Alta, media o baja? Es la parte alta. ¿Cómo que sientes? Como una piedra. Bueno, pues que te da mucha información que una persona siente una piedra, ¿no? En la espalda. Ok, y esa piedra o sea, ¿qué sientes? ¿Que la cargas? ¿Que solo está ahí pegada? ¿Cómo lo sientes? No, siento como que me tumba. Entonces, te da mucha información también. Y cuando empiezas y le dices, de hecho podemos hacer un ejercicio. Si tú le dices a la persona, cierra tus ojos, incluso a las personas que nos están viendo, cierra tus ojos, ubica el dolor, pero no vayas a la cabeza, ubica inmediatamente el dolor. ¿Dónde está? En el brazo, ok, quédate ahí. Obsérvalo como si fuera el florero y quédate ahí. Y entonces observa el dolor y es como si platicaras con él. ¿Qué te está diciendo ese dolor? ¿No? O sea, ¿para qué te sirve el hombro? Ah, pues es que yo hago esto con el hombro, ¿no? Abrazo. ¿A quién estás dejando de abrazar? ¿O quién no te está abrazando a ti? ¿O qué estás necesitando con esta? ¿Sabes? Es muy interesante porque cuando ya aprendes a ver todo este tipo de situaciones que el cuerpo te da y que tú las puedes revisar, te da mucha información. Por ejemplo, mi suegra falleció el año pasado. Yo lo veo mucho en mi familia. Y mi suegro empezó con un dolor. Pero de este lado, ¿no? Y pues ya sabes que aquí está el anillo y ya sabes, ¿no? Wow. Entonces él empezó con un dolor y él dice, yo tengo que ir al hospital y él para él estas cosas son brujería, ¿no? Entonces yo le digo, no, es que está somatizando. No, es que me lastimé en mi trabajo. Y yo, no, es que esa parte... Y ya no le digo nada, pero sí lo veo porque observo que cada que él se pone triste o cada que él piensa en ella o cada que viene alguna fecha especial es cuando más hay dolor. Wow. Otra cosa importante que tenemos que decir es que nuestros hijos somatizan todo lo que vivimos aunque no les platiquemos. Ay. Todo. Qué responsabilidad tan grande nos estás poniendo, por favor. Sí, es increíble porque de hecho yo llevo una bitácora de mi familia de todas las veces que ellas han somatizado sin darnos cuenta. Wow. Por ejemplo, la más cerca es, yo tuve una situación con mi mamá, normal, familia, nada grave, y yo dejé de hablarle a mi mamá unos días. Y la dermis nos está diciendo que es con conflicto de separación. Siempre que, por ejemplo, hay un bebé
Y entonces la mamá se va a trabajar o la mamá lo deja, el niño va a desarrollar algo en la dermis. Empieza a tener ¿cómo se llaman? Ay, se me olvida, eczema. Eczema. Ay, a mí me Ajá. pasó con Ay, mi hijo hija, mayor. Sí, entonces si el Cuando niño... lo dejé en daycare. Exacto. Cuando dejas al niño en una guardería o así, el niño desarrolla este tipo de patologías que uno lo ve así como el pañal o uno le echa la A mi culpa a hija cualquier cosa, ¿no? nació y se la llevaron al NICU Ujú. porque pensaron que tenía un problema con los pulmones y tuvo una Ya. semana en el hospital y luego tenía Sí. Un eczema. Ujú. Sí, Exacto. wow. Sí, se desarrolla y es muy impresionante porque cuando las personas dicen que a veces por eso se tiene miedo a todo este tipo de información porque Sí, muchos pero doctores saben que es igual, voy a certera. revisar. Déjeme ver. Sí, es muy interesante cómo Sí. somatizan los niños. Y digo, mi hija, yo no quería platicar mi conflicto porque decía, bueno, es algo mío, pero yo me sentía triste, me sentía como que, bueno, pues es que esta situación. A la semana llega mi hija con un poco de fiebre, que es esta necesidad de calor. Llega con una fiebre y empiezo a ver el cuerpo rojo completamente. Yo, inmediato, ¿qué comiste en la escuela? Ujú. Pero también es importante hacernos una pregunta, como cuando a veces dices, me enfermé, es que fue la lluvia. Y dices, ¿y por qué no se enfermó toda la familia? ¿Por qué te enfermaste tú nada más? Sí. Es que esa persona está viviendo el conflicto desde ahí. Esa persona lo está viviendo. Por eso esa persona enferma únicamente. Porque a veces no enferma, a veces fuimos a un restaurante y me cayó mal la comida. Pero Pero nadie porque no más. le cayó mal a todas las personas, solo te cayó mal a ti. Tal vez en ese momento alguien te hizo enojar, recibiste una noticia que no te gustó, te preocupaste de más. Entonces, son cosas que cuando somatizamos no nos damos cuenta. O sea que en el caso, hablando de enfermedades más serias, ¿no? Yo en el caso, mi sobrino era atleta, no fumaba, no tomaba, 26 años, bueno, 25 cuando le diagnosticaron un cáncer, una vida súper sana, pero a nivel familiar bastantes conflictos, ¿no? Y él desarrolló un cáncer de cerebro y espina dorsal, siendo una persona tan sana, ¿no? Entonces yo digo que en ese caso es como seguro decir que él somatizó todo lo que vivió desde niño. Pudo haber tenido influencia en que Pudo haber desarrollara. tenido algo. Acá, por ejemplo, en la descodificación lo que decimos es que a veces la persona que enferma es la persona que sana al clan, es la persona que cura a todos. Sí, te creo. Es como si él se pusiera como el héroe, ahora sí, y entonces ellos toman el lugar de yo voy a sanar. Y aparte es interesante desde que tú dices que fue la espina dorsal, dices, La espina dorsal. sí, que literalmente, o sea, que es parte de la columna. ¿Y qué es la columna? Bueno, la familia, ¿no? Sí, Que te sostiene. creo. Entonces es importante, sí, de repente ver como todo este tipo de situaciones cuando hay un fallecimientos de niños pequeños. También, o sea, que nos está queriendo decir que este niño está queriendo como sanar esa parte. Hay veces que hay enfermedades, no siempre, pero que tienen un beneficio secundario. Y en ese beneficio secundario es ser vistos, no estoy diciendo que en este caso, pero a veces la enfermedad tiene esta parte, ¿sabes? Nos vamos a desviar de esto para irnos acá, ¿sabes? Ser visto. Para Para, aprender para, de... No, creo que es como ser visto, como que te has sentido que sí, claro. Y no te pasa ven, más con las personas más adultas que de llamar la repente me voy a atención. enfermar para que volteen otra vez a verme Sí. así. Pero hay veces que es una especie, como en el caso de tu sobrino, que muchas veces puede ser parte de lo que pasó. Las investigaciones de Hammer dicen que el cáncer se desarrolla más o menos un año antes. La persona ha vivido un conflicto muy fuerte, un biochoc, entonces tienes que irte un año antes que pasó esa persona. Porque el cáncer lo desarrolló en ese tiempo. Claro, depende de la capa embrionaria y de repente depende mucho en este caso, el tipo de cáncer que sea. Pero casi siempre esa persona hay que irnos un año antes y ver qué pasó esa persona ahí. De dónde partió para ver qué está pasando en su vida y luego ves, bueno, todo alrededor qué es lo Qué que hay. interesante.
Y ahora en el caso de nosotras las mujeres, que como hablábamos, ¿cómo aplicaríamos eso en los síntomas de premenopausia, perimenopausia, menopausia? Sí. ¿Cómo entre estos 40 y 50 maravillosos que empezamos con tantos síntomas, tú crees que tiene que ver el factor de que es una etapa de nuestras vidas donde empezamos a sanar cosas, a darnos cuenta de muchas cosas, a querer cambiar cosas? Sí, es que creo que yo pienso que son muchas cosas que aparte hemos vivido. Yo casi siempre pongo el ejemplo de cuando estaba, ¿puedo decir del COVID? Sí. Cuando estaba el COVID, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, a unas personas les daba en la garganta, otras personas les daba diarrea, otras personas les daban mareos, otras personas... Y entonces, cuando yo me acuerdo que nos decía la maestra, nos decía, fíjense que cada persona tiene un síntoma diferente. Es muy significativo esto, porque eso significa desde dónde está viviendo la persona este conflicto. Por ejemplo, en la descodificación lo que dice es que, por ejemplo, todo lo que es pulmón es miedo a morir, ¿no? Entonces, cuando la persona a veces estaba en esta fase en la que entraba a meterse al respirador y eso, bueno, era el miedo a morir. ¿no? Entonces, hay personas que no lo están viviendo desde ahí. Entonces, vamos viendo qué síntomas presenta cada quien y más o menos cómo se relacionan con su vida. Por ejemplo, a mí me daban unos dolores de cabeza que, no sé, no te cuento. Pero yo siempre he sido muy mental, soy de las que piensa todo el día. O sea, yo más que de trabajar me canso de pensar. Estoy tú, ¿sabes? Sí. Entonces eran unos dolores de cabeza que yo sentía mi cabeza así. Y luego, por ejemplo, sentía que también lo que me pasaba mucho cuando me daban temperaturas muy altas era que alucinaba. Entonces yo tenía demasiada... Entonces empecé a revisar como todo ese tipo de información y luego mi hija lo tenía de otra manera. Mi hija, por ejemplo, era muy enojona, entonces todo el tiempo era estómago, vómito. Entonces todo este tipo de situaciones creo que es un poco con la menopausia también. O este tipo. Aunque no estoy tan familiarizada con muchos síntomas, porque cada quien los tiene diferentes, sí siento que su estilo de vida, cómo viven, con quién viven, cuáles son los límites que tienen, cómo manejan sus emociones, qué tipo de vivencias tienen, es el dolor que les va a dar. Por ejemplo, si hay mucho dolor de articulaciones, de músculo esquelético, vamos a revisar toda la parte de desvalorización. ¿Dónde te sientes mal? ¿Dónde sientes que no puedes, lo que habíamos dicho, dónde sientes que no puedes avanzar? ¿Dónde sientes que no estás bien, que no estás cómoda, ¿no? Que te desvaloriza en la vida. Si nos vamos un poco más al lado de mis pechos, siento que están de determinada manera, me cambian, la fibrosis de repente que te da, todo este tipo de cosas. Vamos a ver cómo vimos la parte de la protección, que estoy queriendo perder, que no, cómo me siento protegida, mi pareja, toda la parte del útero, cómo me siento con respecto a mis hijos, cómo me siento con respecto a la pareja, a mi feminidad, cómo me lo estoy viendo. Entonces, desde ahí, creo que si empezamos a revisar un poquito más cómo lo vamos viviendo, ahí es lo que nos va a ayudar. Porque en realidad, en la biodescodificación trabajamos el protocolo y todo eso, pero no podemos dar como, esta es la fórmula mágica. No, porque cada persona es un diferente. Mundo y necesita empezar. Lo hemos visto. Sí. Cuando hemos hecho reuniones o cuando hemos estado en grupo de mujeres platicando de nuestras cosas, Claro. como cada quien tiene sí, algo diferente, ¿no? A cada quien le aporta un problema diferente, Sí. ve Claro. las cosas de una manera diferente. Sí, no, Claro. es que si los síntomas de la menopausia, en este caso premenopausia, es una lista larguísima. Claro. O sea, es algo que Sí. uno dice, Dios mío. Hay gente que se le cae el pelo, pero, por ejemplo, dices, ok, ¿qué está pasando con respecto a la separación de tus ideas o con respecto a la separación de alguien? ¿Qué momento estás viviendo tú? Entonces, sí es importante que cada uno de los síntomas, sí te los preguntes. Qué bueno. Si los hagas una pregunta adicional, es importantísimo también, ¿sabes qué? Anotarlo. Eso te iba a preguntar, o sea, sería como buena idea tener como un librito donde sea como tu diario.
Hoy me dolió esto, hoy me dieron los calores, hoy me dio esto. Yo lo hago y siempre Y preguntarte. Sí, yo lo hago y lo asocio siempre con algo que haya pasado. Por ejemplo, cuando le pasó a mi hija, lo que les platicaba de las ronchitas, a la semana a mí me pasó exactamente lo mismo. Después, a mí me empecé a inflamar, me empecé a hinchar, que es lo que también es un síntoma mucho de la menopausia, ¿no? Sí. Yo que estoy antes, ¿no? Todavía. Pero me empecé a hinchar y me empecé a sentir abotagada, ya sabes, la sensación. Entonces, cuando tú tienes esto, tu túbulo colector renal está activo. Quiere decir que tú has vivido un problema, un conflicto de una manera muy dramática y vivido en soledad. No lo has expresado, no lo has platicado. Entonces, cuando es lo que llamamos el síndrome del migrante, que es cuando una persona está en un nuevo lugar, se siente como que no se encuentra y así. Cuando a mí me pasó, después de la semana que le pasó a mi hija y luego me pasó a mí con ese síntoma, dije, claro, es que yo no estoy queriendo platicar esto, mi mamá ya salió, pero ahora, o sea, ya mi cuerpo solito lo somatizó y lo está expresando. Entonces voy y lo apunto y digo, ok, este día me pasó esto, una semana antes le pasó a mi hija, lo viví de acuerdo a esta situación. Y entonces ya lo vas haciendo consciente y de verdad, no es porque yo haga este tipo de terapias, pero es que sí pasan. Igual No, y sí te creo, por eso hablamos de que es como un spa, porque mira la importancia de, yo decía, bueno, tú estás hablando de que todo lo somatizas, todo lo expresas. Yo he conocido muchas chicas, por ejemplo, a todas nos ha pasado, no, sí, pero empecé un nuevo estilo de vida, estoy comiendo bien, todo, me funcionó un tiempito, pero me dejó de funcionar. Las chicas que hacen ese tipo de terapias con hormonas, que dicen, sí, no, me funcionó un mes, 2 meses, pero deja de funcionar y no debería, biológicamente no tiene explicación por qué pasa. Claro. Pero esta conexión con lo del cuerpo, Claro. yo creo, entonces es importante lo que tú dices, si tú no procesas la emoción detrás del síntoma, el síntoma puede ser que Puede ser una cualquiera. medicina, terapia de hormona, eso te ayude un tiempito, pero llega el momento en que ya no funciona Claro. más, porque no Por es la ejemplo, raíz. mi mamá no tuvo absolutamente ningún síntoma. O sea, ella de repente dijo, pasó, pero yo no sé qué hora pasó, ¿sabes? O sea, y hay personas que desde que les nombran menopausia es como, "¡Ah! ¿qué va a pasar?" Ya están la asustados, predisposición. ¿no? Claro, o sea, entonces ¿Cómo me ya va a están dar? preocupadas como que algo Sí. malo va a pasar y en realidad todavía no te pasa. Y hay personas que realmente lo disfrutan, que he conocido personas que dicen, voy a abrazar esta parte, voy a disfrutar cada síntoma porque es el síntoma que me ayudó también a ser mujer, a sentir mi feminidad. El útero fue lo que me dio mis hijos, claro, pues en este momento pues ya no hay bebé, entonces, pero sí me está haciendo sentir esto. Entonces, hay personas que lo viven desde otro punto y quizá, ay, qué bonito también, o sea, Qué que bonito, estés sí. abrazando y en vez de estar pensando que es algo como que una fatalidad. Negativo, Sí. Algo como algo negativo. negativo que me va a pasar. Claro. Pero es porque que yo creo que es también como, como un síntoma social, Sandra, de pronto, porque por lo menos cuando somos jovencitas, porque tenemos periodos, qué vergüenza, no digas nada, claro. si te manchas, pues no, que no se vea nada, que si vas a comprar tus toallas, tus Exacto. pads, también es que vergüenza, y como que todo lo de inclusive en épocas pasadas eso Sí. era castigado, ¿no? La mujer sí, totalmente. Hoy en día todavía lo sigue haciendo en ciertas religiones, las mujeres no pueden salir de sus casas, pero digo que lo que tú hablas es bonito, es como abrazar esa experiencia femenina. Claro. Y sí he visto que cuando tú cambias esa mentalidad y lo ves como algo bonito, como tu proceso de ser mujer, los síntomas son menos. Lo digo por mí, porque Totalmente. hasta que no entendí que es una etapa bonita también, que no, a veces como todo en la vida no hay cosas muy agradables, Claro. pero es como abrazar esa parte y también como educar a nuestras familias y todo de que hay momentos en esta experiencia femenina que no son tan fáciles, ¿no? Claro. Porque yo creo que el entorno, como que el apoyo del entorno es importante, ¿no crees tú? ¿Qué dirías tú el papel de nuestra pareja, nuestros hijos durante estos Totalmente. periodos? Y creo que algo que funciona mucho es ser totalmente sincera.
No siempre esperes la aprobación o que, o que te entiendan o que a lo mejor te validen. Es importante que te valides tú, que lo veas importante, pero que lo expreses. Que aprendas a decir y a poner sobre la mesa cuando estás bien, cuando no te sientes bien, cuando no estás cómoda con tu pareja, cuando hay algo que no está siendo fácil. Todo eso es súper importante porque creo que de ahí hay una gran diferencia cuando uno empieza como a expresar y a decir lo que siente, porque luego todo se va guardando y entonces lo guardas todo, ¿sabes? Y eso me pongo a pensar en como mamás. Si estoy triste, pues no voy a decir que estoy triste. Entonces voy a poner otra cara para que mis hijas no se den cuenta que estoy triste, que estoy pasando por algo. Y les estamos haciendo un daño al no expresar cómo nos estamos sintiendo. Y tu hijo va a somatizar y lo vas a ver un síntoma y vas a decir, fui yo. Y no le quise decir. Pero pienso que esa parte es bonita, ¿no? Como que también tener esa capacidad, aprender sobre todo contigo en terapia, cómo puede todo lo tuyo somatizarse en tus hijos, porque es más fácil para ti como que cambiar la situación, ¿no? Claro. Y ahora que tocaste este tema tan importante y lo que habla Rebe me encanta. Es tan difícil comunicarnos, dialogar. Yo sé que hay muchas mujeres aquí que dialogar de estas cosas con nuestra pareja, así tengamos una buena relación, es tan difícil para nosotras comunicarnos, porque como dice Rebe, preferimos quedarnos calladas y pensar todo está bien, porque pensamos que esa es nuestra responsabilidad. Sí. En ese aspecto, ¿cómo podrías tú guiarnos en el aspecto de la comunicación? Porque es muy difícil. Sí, es muy difícil. Realmente, yo creo que dejar de tener expectativas es también súper importante. Con las parejas, con los hijos, cómo debe de ser, cómo debería de ser. Creo que primero es estar bien con nosotros, estar contentas con nosotros. Una manera importante de comunicarte es expresando las emociones que tienes y las necesidades que tienes, pero sobre todo entender que todos son bien diferentes. A mí me llega mucha gente y me dice, es que mi mamá es así y quiero que mi mamá ya no sea así. No, pues. O mi pareja es así y es súper celoso, entonces quiero hacer una constelación para que deje de ser celoso. Entonces digo, pero ¿quieres magia? Por ejemplo, al utilizar estas emociones, por ejemplo, lo que dije, estoy triste, a lo mejor esa palabra, esa emoción tiene una parte negativa, entonces yo no voy a decir que estoy triste porque luego se les digo eso a mis hijos, como es la parte que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? De que si les digo que estoy triste, como ellas van a recibir que yo estoy triste, entonces no les voy a decir eso, entonces también como quitarle la parte... ¿El peso? Sí, el peso, la parte negativa a las emociones. Eso te iba a preguntar. Esa es una pregunta porque muchas personas, muchas amigas me la han hecho. La negatividad de las emociones. Yo he tratado de entender y enseñarle a mis hijos cada emoción no es ni positiva ni negativa, es simplemente una emoción. Está bien que llores, está bien que estés bravo, está bien que lo sientas. Donde debes poner tu atención es la manera en que lo expresas. Entonces, o con quién lo llevas. O con quién lo llevas. Entonces, pero ¿por qué tendemos a polarizar entre bueno y malo en emociones? No pienso que sea saludable. ¿O tú qué piensas? No, yo pienso que es una cuestión más social. ¿Cierto? Sí, totalmente. Creo que es una cuestión que nos enseñaron a no expresar las emociones. A no decir las cosas. A no decirlas, sí. Pero es un proceso. Creo que estamos por muy buen camino, los seres humanos haciéndolo. Y sí creo que también, aunque las emociones básicas son 5, también aprender a ponerles otros nombres, ¿no? O sea, ¿estás triste? No estoy triste. Estoy melancólica por esto. Tal vez estoy nostálgica porque me acuerdo de mi país. Tal vez. Entonces, el niño va aprendiendo que hay más emociones, más cosas y que puede como diversificar todas esas emociones y entonces se empiezan a abrir un poquito más a las cosas y a las
como Pero algo. me gustó que lo identificaste. O sea, sí, puedo, Y facilita la comunicación. estoy triste, Claro. pero estoy teniendo un mal día. Ujú. Sí. Pero también decirle, estoy triste, pero al ratito me pongo contenta. No es cierto, porque a veces de verdad te está llevando el carajo todo el día, perdón. Pero Sí, es te está verdad. llevando, entonces a veces hay Ajá. algo muy fuerte y dices, no tengo ganas. Porque también el positivismo tóxico que vivimos en redes Ay, sociales, eso te iba a preguntar también. ¿Tú que qué también piensas es- de eso? Ese positivismo tan tóxico, sí, ahora todo el mundo cree que debe vivir. sí, claro, levantarte de buenas y de ser una súper Eso no es humano. dinámica y hábitos que a veces ni siquiera necesitas y ese tipo de cosas. A mí me ha funcionado más ir a mi ritmo. Yo siempre digo que, A mí también. yo siempre les digo a mis clientes, ve a tu ritmo. Si tienes a la vecina que es súper proactiva y súper buena y para todo, Productiva. y productiva y tiene un trabajo de ensueño y gana mucho dinero, pero aparte se la lleva increíble con el marido, pero déjala, tú a tu ritmo, déjala, Qué o bien sea, por ella, ¿no? claro. Pero no es mi vida. pero como nosotros a veces queremos lo mismo, es ahí donde nos metemos el pie. Porque yo sí, siempre, haz de cuenta, la primera frase que es a tu ritmo. Oye, pero no vas a ir rápido. Y si quieres ir rápido te vas a frustrar. Esto es un proceso. Aunque tengamos 40 o 50 años, nosotros estamos volviendo a empezar en bien muchos aspectos de la vida. Sí. En muchos, porque está el síndrome del nido vacío. Pero luego está la menopausia, la perimenopausia. Pero luego está que las relaciones sexuales son totalmente diferentes ya también. Pero también está que nuestro cuerpo ya cambió. Entonces, no podemos pretender que las cosas se alivien con mantras, con positivismo, con meditación, con ir a correr al parque un día. No, es un proceso. Y de todos los días. Y aceptarlo. todos los días. Y que, por ejemplo, si te levantas hoy con la batería al 3%, tenemos 3% para todo el día. Sí. Si despertaste con el 25, con ese. Y si es con el 70 o con el 90, con ese porcentaje. O sea, que seas clara en tu nivel de energía también. ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué no? ¿Dónde yo no me quiero esforzar más? Es que tienes que tener amigas y tener el círculo de... No quiero. Es que tienes que ir no sé, es que lo ideal es que tengas una pareja, te va a presentar a alguien. No quiero. Ahorita quiero lo que a mí me venga bien, lo que esté tranquila. Ténganse Y mucha también es paciencia. ese proceso que a los 40 estamos pasando por ese proceso, entonces ya Ujú. hay personas o ya cosas al Sí. lado que no caen en ese camino. No aprender a caben en cerrar. ese formato tuyo. Que Sí, estamos Y está aprender a bien cerrar también. círculos. Sí. Está súper válido. O sea, no siempre tienes que terminar enojada con todos. No, y yo digo que de eso también es una parte que deberíamos normalizar, entender que hay ciclos que se cierran con personas, con trabajos, con actividades, con todo, Claro. inclusive con familiares o no. Totalmente. Dejar de Y hay que aferrarte. normalizarlo, de que no es que hubo algo malo, que eres mejor, peor, nada, simplemente como hablas tú y como dice Rebe, no encajan ya en el momento de nuestras vidas donde estamos, ¿cierto? Cierto. Y eso nos lleva a un tema muy bonito que a mí me gustaría que tú tocaras, la comparación, porque las mujeres somos muy, por eso el Rebe y yo decimos no hay que compararnos, hay que ayudarnos. ¿Por qué nos da ese síndrome de comparación tanto a las mujeres? Los hombres son más tranquilos, yo he visto, Sí. pero las mujeres, Dios mío, permisito que aquí voy. Lo que tú Sí, decías, vemos a la totalmente. vecina que se levanta y sale a correr, tiene un trabajo, es súper exitosa, tiene 5 hijos y parece que no tuviera ninguno. Bueno, todo eso. La comparación, ese síndrome, Sandra. Pues mira, desde lo que yo he visto es que la persona a veces no nos conocemos. Okay. Si me comparo es que no me conozco, ¿Cierto? es que no sé Sí. cuáles son mis capacidades y no sé a dónde puedo llegar, ni qué tengo, ni qué no tengo, ni como no sé, me comparo, entonces prefiero compararme, envidiar o criticar. Cualquiera de esas. Es verdad, inclusive en el cuerpo, porque no entienden que un cuerpo es lindo, así no tengas los cuadritos aquí mostrándote, así no tengas la colita así, mejor dicho, como si te hubieras metido 2 globos, que cada cuerpo es para ti, es lindo Claro, como porque es. aparte venimos de culturas diferentes, Exacto. cuerpos diferentes,
hay genética. Genética diferente. Y aceptarnos también. Sí, Si claro. tengo marquitas porque tuve 2 embarazos, pues Qué bueno, qué es bonito, parte qué de- podemos Ajá, hacer. no las voy a Claro, y odiar. luego ves a tus hijos y dices, qué maravilla, mira lo que he formado. En vez de verlo así, lo vemos como, me voy a hacer una abdominoplastía porque esto ya no, o sea, es que también creo que hay mucha falta de cultura y de educación en el momento en el que las mujeres tenemos que dejar de sentirnos culpables de lo que hacemos y de lo que somos. Y es súper importante bueno, pues sí, aprender básicamente creo que es la palabra. Sí, ¿no? Y una terapia como la tuya es súper importante también para eso, ¿no? Sí, es Como para para romper eso lo reconocerte. que la sociedad y conocerte. Yo siempre digo que sí, el punto es conocerte. Además, yo pienso, no sé tú qué pienses, hablando que constelaciones de tu plan de vida, de cosas transgeneracionales, yo pienso que todos venimos en este mundo con un plan de vida muy diferente. El mío es diferente al de Rebe, que en ciertos momentos divergimos y nos juntamos, pero yo pienso que cada uno tiene un plan. A lo mejor yo sé que hay muchas aquí porque me ha pasado y me han preguntado que les han estigmatizado que ser solo mamá y es ver por tu casa, por tus hijos, y yo les, que es malo, siempre la palabra es no haces nada. Y yo Sí, pienso eres floja. y Ajá. que eres floja. Yo pienso que ese es un plan muy, muy duro, porque Sí. y es muy difícil, pero es un plan muy bonito. A lo mejor agradecer que tienes la oportunidad de estar con ese plan, si es en realidad lo que Claro. disfrutas y quieres, ¿no? Si es un mandato o una creencia, se puede trabajar siempre. Ujú. Sí, porque a veces sí de repente es que las mujeres que no trabajan son flojas o las mujeres que trabajan son fáciles, ¿no? Bueno, en mi familia pasaba mucho ese tipo No estar en casa, no hacer de nada. comparaciones, exactamente. Entonces, cuando tú quieres salir a trabajar, dices, no, pero es que una mujer que trabaja no está bien. Entonces, eso te limita mucho para avanzar también. Pero sí creo que necesitamos empezar a trabajar mucho más en esos temas. Primero a darnos cuenta, y anotarlos. O sea, por ejemplo, si tú sientes que de repente no estás avanzando en un punto de tu vida, apúntalo siempre. Porque después si te vuelve a repetir, es que es algo que tienes que trabajar, ¿sabes? ¿Sabes qué? Siento que se me repite mucho este tema. Voy a meterme mucho más de lleno, me voy a poner a escribir y voy a centrarme en eso porque eso, si ya lo he venido pensando durante mucho tiempo, significa que yo ya estoy lista para procesarlo, para avanzar, ¿no? Es como que es como el empujoncito que necesitas. Si ya veo que tengo muchos problemas en un solo tema y que se me viene de muchas maneras, ya necesitas trabajarlo. Ok. Es importante también que nos demos cuenta que pues sí, necesitamos ir por ahí. Y yo creo que ese es el paso que nos es más difícil a todas, ¿no? Lo que mencionaba Rebe, hay que ser muy valiente, Sandra, para sentarse y decir, bueno, estoy en ese momento de mi vida, creo que estoy lista, voy a tomar el paso y voy a, por ejemplo, en el caso, voy a ir a terapia, voy a darme esa oportunidad. Porque es que yo he escuchado, cuando tú mencionas que has estado en terapia, a veces las reacciones te sorprenden, ¿no? Porque te miran Claro. como, Loquita. ¿qué te pasó? Te estás enloqueciendo o ¿Pero la por qué menopausia tantos te está años? enloqueciendo. Y tienden mucho a decir, y yo sé que es un chiste muy famoso, yo no sé si aquí, pero cuando una mujer está en un estado así como un poquito de frustración, lo que tú dices, dándose cuenta que esto no me funciona, de querer cambiar y todo, ay, es que está menopáusica. Corren porque está menopáusica y eso son las hormonas. No comprenden que es un estado de vida. Entonces, como que tomar esa valentía. ¿Qué consejo es le que la darías a estas paciencia- chicas para que digan, bueno, voy a tomar ese Yo creo paso? que, mira, yo siempre les digo a mis clientes que yo no doy consejos, porque cada quien o sea, va a su ritmo y en lo que me funcionó a mí, a lo mejor a ti no te funciona o a ella, o a Rebe tampoco le funciona. Entonces, Como un tip, entonces. creo que primero lo que siempre digo es tente paciencia, saca tus emociones y ponles un nombre, anota lo más que puedas, empieza a hacerte un poquito más analítica, deja de querer cambiar a los demás. Buen tip. Otra cosa que les digo es, ¿cuándo fue tu mejor momento? O sea, por ejemplo,
yo no sé, como que digo, Sandra completa, la que me encantaba era los 23, 24 años, que estaba soltera, que estudiaba, acaba de terminar la universidad, quería comerse el mundo, estaba súper guapa, entonces también como que todo se le veía bien y luego tenía el cuerpo bien padre, o sea, ¿sabes? O sea, como que yo digo, esta era como la que en mi vida me ha encantado. Me gustaba cómo pensaba, me gustaba cómo se desenvolvía, me gustaba cómo no tenía miedo de nada. Ah, bueno, yo quiero volver a este. Este es mi yo, mi centro. Entonces yo les preguntaría a ustedes también, ¿cuándo fue su mejor momento, su centro? Porque ahí tenemos que volver. ¿Qué necesitamos? Ah, es que ya me he hecho bien miedosa. Bueno, vamos a trabajar ahí. Ah, ¿sabes qué? Yo ya me he hecho como... Me preocupa mucho la parte de que, no sé, física. Ah, ok, pues ¿cómo llega? O sea, obviamente no vas a volver a hacer más, pero ¿cómo quieres llegar ahí? ¿Cómo te sentirías bien con lo que tienes en ese momento? O sea, volver a crear ese tú, eso también es importante. ¿En qué momento fuiste más feliz para lograr volver ahí? A esa necesidad que tienen, ¿qué necesidad tienes ahorita para volver a llegar ahí? Pero ¿qué tal si las personas no tienen? Porque te lo voy a decir, o sea, sí pienso en una edad, en una etapa de mi vida, pero con toda la información que tengo ahorita, se la pongo A ese Imagínate cuerpo de ese mejorar momento. a esa. A ese Claro. cuerpo. Cuando Sí. no haya tenido hijos de ese cuerpo, le pongo toda mi O sabiduría. sea, a Claro. mis 35 Ah, sí. años le pongo todo lo que sé ahorita a Claro, esa. o sea, si a esa de no lo 23 le tenía. pongo todo el conocimiento que tengo ahorita, Ay, ¡puf! O sea, perfecto. ¿sabes? Va a explotar. ¿Por qué esperamos tantos años? Ajá. Pero entonces, o sea, ¿cuál es tu consejo para cuando no necesariamente tenemos esa, no sé, esa imagen de a la Rebeca de 20 años, de 30, de... La intención es que nosotros volvamos a ese, como ese Como la centro, emoción. como a ese centro, a esa identidad, a esa persona que nos gustaba y luego unirla con la que tenemos ahora. Pero creo que el consejo, como dicen ustedes, o lo Digámosle- mejor, digámosle digamos el tips. consejo, el tip, Sí. para mí sería el hecho de que te des permiso de ser una nueva tú, abrirte a la vida, abrirte a las posibilidades, a todo lo que hay ahora, abrirte a una nueva situación propia y buscar como tu identidad otra vez. Dejar tus culpas, o sea, estar dispuesta a dejar como tus culpas, lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser, empezar a ser un poquito más exigente contigo, un poquito más egoísta, aprender a poner límites, aprendan a poner límites sanos, claros, aprendan a aceptar a nuestros padres, aceptar lo que nos dieron lo que nos tenían que dar, ni más ni menos. Lo que podía. Es súper importante, es lo que podían darnos en ese momento. Y entonces, aceptando la vida, aceptando lo que nos dieron, nosotros podemos poder voltear a la vida y hacer, o sea, lodo, si queremos, ¿sí sabes? Ok. Pero sí creo que es importante aceptar como todo eso y unirlo. Creo que no es una cosa, creo que son muchas cosas las que tendríamos que Pero nos diste revalorar. muchos tips que podían ser un tema solo, o sea, ser egoísta con tu tiempo, con tus cosas, Sí, decir un no, poco o sea, aprender a decir sí, no o es poner importante. límites. No, la parte de ser paciente contigo mismo. Yo creo que esa es de las que nos cuesta mucho. Sí, Tener esa paciencia y esa compasión con nosotras, ¿no? En todo tipo de situaciones. Y sobre todo, créeme que Sin hasta... culpa. Ujú. Y también cómo lidiar, porque en ese proceso pierdes amigos, familiares tal vez. sí, todo. Puede ser que empiecen problemas y cambios significativos con tu pareja por lo mismo, ¿no? Porque Claro. hay mujeres que sí, pues todavía se ve que tú haces lo que dice su esposo y Claro. si empieza ese cambio y esos límites, creo que eso es un poquito así, un tsunami pequeñito ahí, pero Pequeñito. Creo que vamos bien, todavía nos falta porque creo que todavía las mujeres estamos en ese proceso
todavía hay demasiada educación a la antigua todavía. Nos cuesta trabajo dejar la familia, nos cuesta trabajo ser. Sí. Si una mujer osa decir, quiero ser más independiente, trabajar y dejar, todavía no es bien vista. No. Y es mucha culpa. Si estás Es en la mucha casa, culpa. es culpa porque estás en la casa. Si estás trabajando, es culpa porque estás trabajando, no estás en la casa. Ujú. Entonces, estamos como en una sociedad donde ya como mujeres estamos haciendo todo, ¿no? Y fíjate que en la somatización de la descodificación, cuando nosotros hablamos de depresión, hay culpa, hay un conflicto de identidad, hay un conflicto de territorio y también hay desvalorización en esa persona. Entonces luego vamos a la depresión. Entonces, por eso creo que si nos abrimos, aunque yo te haya dicho, trabaja esto y esto y esto y esto, creo que si nos abrimos va a ser súper fácil cómo empezar a ver más. Porque una cosa, ¿para qué? Si te digo, ok, el límite es la primera opción. ¿Y qué más? Bueno, pero también tienes que dejar de sentir culpa. ¿Cómo dejar de sentir culpa? No es fácil. Es poquito a poco, empezar a... Dinos, ¿cómo se Empezar Dice a dejar... el primo que nos digas. No, ¿Cómo se deja de sentir culpa? no, y el perdón, ¿no? Aprender también a reconciliarse tanto con personas como situaciones Como de tu contigo vida, mismo. ¿no? Contigo misma. Exactamente. Ese perdón que Ese también es muy tan importante, difícil, es muy exactamente. importante. Que lo agreguen a la lista. Hay que Sí. agregarlo a la listica también. Pero también siento que es importante, tú dirías que los hombres, así no sea nuestras parejas, deberían asistir a terapia también para entender ese entorno. Yo tengo muchos clientes que son hombres y tengo algunos que sus esposas son las que quieren que vayan. Okay. Pero creo que la educación del hombre no es... a los hombres no les gusta tomar terapia. No. No mucho. O sea, por ejemplo, en mi caso no están como en otro mood, como en el trabajo, y eso el hombre calla más. El hombre no dice la emoción hasta que está así como súper saturado, es cuando empieza como a tomar esta parte, se le hace muy difícil tomar conciencia, casi siempre se siente atacado. Cuando una mujer le dice, aparte el hecho mujer-hombre es como, ¿por qué me va a venir a decir una mujer lo que tengo que hacer? Sí es un poco más complicado, sí lo hago. Hay personas que ya dicen, bueno, yo tengo terapia y me gusta y hago esto. Pero sí, todavía creo que estamos como en ese mood. Todavía rompiendo esa Esa pared barrera. de piedra, ¿cierto? Exacto. Y nos toca como tener paciencia también Tener con eso. paciencia. También tener Sí, paciencia. por ¿Con qué eso nos quedamos? es importante trabajar Sí. primero en ti. Sí, primero en uno. es lo Primero en ti y dejar de pensar, dejar de esperar que la otra persona cambie. O Yo- que los demás cambien. Yo pienso que sí es bien importante. Sobre todo nosotras siempre estamos esperando como que idealizamos lo que tiene que hacer la pareja, lo que tienen que hacer nuestros hijos. Todo mundo menos. No sé si estoy equivocada, Sandra, No, pero estás es de totalmente- mujer que nosotros siempre idealizamos, ¿no? Sí. Y en esa parte también hay mucha comparación. Por ahí en un grupito de amigos que yo tengo, hay una amiga preciosa que yo sé que me estás viendo. Ella tiende mucho en broma a decir al esposo, si ves, mira lo que hizo él por Joana, mira lo que hizo él por esa. Como que esa comparación también, como que en mujeres tenemos que entender que aplica tanto en nosotras como en nuestra relación con pareja, son únicas, ¿cierto? Sí, Hay claro. ciertos estándares, pero... Sí, claro, dejar de idealizar y de esperar que nuestras parejas sean como determinadas. Porque ves a la otra pareja 5 minutos, pero realmente no las ves detrás de... Exactamente. Como dicen, en la cama no las ves, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ahí es cuando tú no... Ahora, en cuanto a relación entre mujeres, entre amigas, entre compañeras, ¿tú crees que también ese tipo de terapia tuya sería algo que tú considerarías o que tú haces, de que hacer como esa terapia entre grupos de amigas? Sí, yo hago terapias de talleres, Okay. pero me enfoco, por ejemplo, ya en un tema. Por ejemplo, vamos a trabajar el miedo. Okay. O, por ejemplo, vamos a trabajar la feminidad, cómo lo estás viviendo. Puedo hacer un grupo armado y hacer un tema, o hago mis talleres y entonces ya va la persona y trabajamos. Ahora vamos a trabajar el tomar a los padres. Okay. O vamos a trabajar, por ejemplo, trabajamos el miedo a no avanzar
o a no emprender, o porque te da miedo no poder poner un negocio. Entonces Entonces ya vamos a las creencias y ese tipo de cosas. Esa es una parte muy interesante, sobre todo en esta etapa. ¿Por qué tanto miedo a la mujer de hacer algo diferente? Es como cuando Rebe y yo salimos con esta idea del podcast, yo le conté a Rebe que hubo un comentario yo todo lo tomo como debo tomarlo, y uno de los comentarios fue, ay, no, pero ya con la cantidad de podcasts que hay y otro podcast, ¿usted qué va a hacer ahí? ¿Eso de qué va a servir? Porque, entonces, como que te siembran ese miedo y ¿qué Claro. vas a hacer? Y la familia más. Y la familia, Las personas exacto. cercanas a ti. Entonces lo que tú dices, nos llenan con esos miedos. Entonces, Rebeca en un capítulo lo dijo muy bien, con miedo, pero lo estamos haciendo, con, Claro, y con, después con ya como que dudas, se pero te olvida. también, sí, o sea, como aprender a tomar ese coraje, ¿no? De que así estés muerto del susto, te lanzas, porque Sí, igual, así. Claro. porque no detengan la vida, porque literalmente, Sandra, yo sé que sobre todo en los 40 y 50, muchas dicen, ay, no, es que esta edad ya no te importa nada, no, sí te importan muchas cosas. Te importa, y te creo que paralizan más. muchas, sí, mucho más, ¿cierto? Hay más miedos, hay más, hay más inseguridad, ya piensas más las cosas, si hay hijos ya te piensas también la vida con ellos y la vida alrededor, o sea, cómo después de una decisión tuya va a afectar a todos los demás. Es Sí. sumamente difícil, porque aparte se supone que en teoría tendría que ser una edad muy disfrutada, porque tenemos más experiencia, Ajá. porque sabemos más cosas, porque nuestros hijos ya están grandes, porque económicamente estamos mucho más estables. Y entonces, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿Porque estamos viendo a las demás sufrir? ¿O porque realmente es un tema que no hemos trabajado? ¿O porque estamos viviendo también desde la niña? Es importante que a veces todas esas necesidades que no vivimos, a veces estamos aquí en esa niña que necesita todavía ser vista, entonces ahí estamos pidiéndole a nuestro marido que nos vea todo el tiempo y que nos haga lo que queremos, y que si no lo hizo de esa manera. Entonces hay que ver desde dónde estamos paradas, qué estamos haciendo, qué necesitamos, cuál es nuestra verdadera necesidad, y en base a ahí, qué es lo que estamos sintiendo, y ya partir. Pero sí creo que es importante dejar de lado un poquito esta parte de verlo todo como un súper drama. ¿Cierto? ¿Sabes? Como disfrutarse más la vida, ¿no? Sí, creo que Más relajada, ahorita todo paciencia. está así como estresado, ¿sabes? Sí. O sea, Sí. no es necesario a veces. Creo que, ándale, ahí está la palabra, fluir. Creo que fluir Uy. es como la palabra, ¿no? Del año. Fluye. No puedes hacer nada, no puedes cambiar Aceptar las nada. cosas. No, y hay cosas que no tienes control, pues no le botes energía, definitivamente. Fluir, sí, hoy todo el mundo es un estrés y todo el mundo se ofende por todo, ¿no? Claro, y aparte las mujeres nos volvemos masculinas, porque queremos controlar tanto todo Ay, sí. que nos volvemos como la mamá del esposo y así, entonces de repente también eso no funciona. Entonces, es que si te fijas, es que un tema lleva al otro y es una locura. ¿Te fijaste? Sí. O sea, como de un síntoma llegas a esto, pero luego a la mujer que tiene esta energía masculina, pero luego te vas al otro tema de la somatización. Entonces, es como, ya paren. Bueno, Sí, pero, Sandra, pero ya. podríamos hacer, como dijimos, ¿qué episodios? ¿Cuántos episodios aquí sentadas? Se nos acabó el Sí. tiempo, lo disfrutamos muchísimo. Muchas Siento gracias, que aprendí chicas. bastante, o sea, en lo personal siento que aprendí bastante. Gracias. Tus conocimientos nos has dado. Sí, de verdad que Gracias, sí. chicas. Muchas Muchas gracias gracias. por su invitación, y la verdad es que me siento muy bien, muy acogida por las dos. Ha Muy sido un lindas, honor gracias. tenerte aquí. De verdad que Gracias, sí. Gracias chicas. por compartir De con verdad, nosotros. gracias porque, y sí, como tú dices, aquí nos podemos quedar, pero yo sé que esta no va a ser la última vez que van a ver a Sandra, vamos a seguir, Ya vamos a tener, nos quedamos picadas. sí, Necesitamos hay mucho abarcar más tema. temas. No, Ajá. a la otra vamos a hacer un taller, invitamos a todas a un Esas son taller las salidas que vale la pena. Exacto. Hacer Esas un son, taller. esas son las invitaciones que valen la pena. Ajá. Sí, hacemos un taller, invitamos a todas las chicas que las escuchan, y entonces en algún aniversario o algún evento, entonces estaría padrísimo también poder gustó la idea. hacer algo.
Ese es un Para buen regalo de nosotras. cumpleaños también. Un evento así para un tipo de terapia, evento, Sí, así, claro, algo así. exactamente. Serán buenos regalos ahí. Le estamos dando ideas para sus amigas, inclusive para Sí, los ustedes regalos de mismas. ahora ya, Ujú. ya no son así físicos, ya son Ya son emocionales. más Más emocionales. terapeutas. Pues muchas gracias de Gracias, nuevo. chicas. Gracias, Rebe, por ser mi Gracias, compañera en esta locura llamada podcast. Nos vamos en este momento, pero nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, chicas. No se olviden. Comentarios, preguntas, sugerencias, Mensajitos, sugerencias. contáctenos, escríbanos, que aquí estamos abiertas a cualquier tema que ustedes quieran tratar con nosotros. Gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.